Buena tarde y bienvenidos a los que se están conectando. Buenas tardes, señor. Buena tarde. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase virtual. Hoy vamos a empezar a trabajar con temas relacionados a ortografía. Esto quiere decir que durante este bimestre vamos a abarcar algunas, porque no son todas, de las principales reglas ortográficas que nos van a ser muy útiles al momento de redactar cualquier tipo de documento. Hoy vamos a iniciar con un tema sumamente sencillo, pero que a veces también suele confundirnos porque hay algunas reglas que han cambiado, o sea, se han actualizado, o algunas que por alguna u otra situación pues desconocemos. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy vamos a trabajar con el uso de las mayúsculas. Ese es el tema de esta guía. Uso de las mayúsculas. Hoy vamos a abarcar 9 reglas relacionadas a este, tema. Ustedes pues me van a ir ayudando a que dentro de todos pues vayamos comprendiendo mejor el tema. Entonces, vamos a dar inicio. Ok, vamos a hablar de la primera regla. La primera regla nos dice que se va a escribir con mayúscula la primera letra con que se empieza un texto y después de 2 puntos en citas textuales. Entonces, esto quiere decir que la mayúscula la vamos a escribir siempre que iniciemos cualquier texto, siempre. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos, el abogado dijo a su cliente. Aquí, se dan cuenta, tengo con inicial mayúscula la primera letra. Ojo, solo la primera letra de esta frase. El abogado dijo a su cliente, creo que ganaremos fácilmente la demanda. Como se trata de una cita, porque fue algo que dijo el abogado, entonces, como lleva comillas, entonces también le voy a escribir con inicial mayúscula la primera letra de esa cita textual. Entonces, toda cita textual, ya vimos anteriormente que es una cita, cómo se elabora, la vamos a escribir con inicial mayúscula. Entonces quedaría algo así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo escribo esta oración? Necesito que compres 2 puntos, pan, azúcar, leche y café. Ok. Aquí, nuevamente, la primera letra la escribí con inicial mayúscula, porque esa es la norma general. Estoy iniciando un texto. Después de 2 puntos, no escribí con mayúscula. ¿Por qué? Porque no es una cita textual, solo estoy haciendo un listado de cosas que necesito. Entonces, no es necesario o no lo tengo que escribir con inicial mayúscula. Aquí sí, porque, como les decía, se trata de una cita. Las citas entonces, después de los 2 puntos, van a ir con inicial mayúscula. Muy bien. ¿Alguna duda? Todo está claro, señor. Todo está bien, señor. Muy bien. Está claro, señor. Ok, gracias. Algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que se van a escribir con mayúsculas solo en casos necesarios y según estas reglas que ya empezamos a ver. En ningún momento es aconsejable que ustedes escriban todo con mayúscula, ¿ya? ¿Por qué? Porque escribir todo con mayúscula es el equivalente a gritarle a la otra persona. O sea que si yo escribo todo con mayúscula es porque le estoy gritando y eso pues es una falta de respeto. Entonces, no es correcto que yo lo escriba todo con mayúscula, sino que solo voy a utilizar la mayúscula donde sea necesario. Muy bien. Vamos a la siguiente regla, la regla número 2.
que nos dice que vamos a escribir con mayúscula todo lo que son nombres propios. Nombres propios, pero no solo de personas, sino que también de animales y de seres personificados. Entonces, cuando queremos distinguir a un animal o un ser de otros, entonces le asignamos un nombre propio que debemos escribir con mayúscula. Con el nombre de personas, pues no hay problema. Sin embargo, pues hay quienes se nos olvida o no lo tomamos tan importante. Escribimos hasta nuestro propio nombre o apellido con minúscula, cuando eso no es correcto, sino que eso pues a ustedes los está diferenciando o los distingue como personas, hablando en situaciones escritas. Entonces, por ejemplo, tengo esta oración. Ayer vi a Rebeca en el salón de baile. Entonces, la primera letra siempre va con inicial mayúscula y el nombre propio de la persona. También tengo esta oración. El niño amaba mucho a su perro Duque. Perro lo estamos escribiendo con minúscula porque es un sustantivo común, ¿verdad? Entonces, no distingue, si yo digo perro, me puedo estar refiriendo a cualquier animalito, a cualquier perro, pero si yo le doy un nombre a ese perrito, si yo lo diferencio del resto, entonces sí le tengo que escribir con mayúscula, que en este caso sería Duque, que ese es el nombre del perro. Entonces va con mayúscula. Ahora bien, ¿qué es un ser personificado? Un ser personificado es el que no existe materialmente en la realidad. Es decir, personajes de caricaturas, de series animadas, etc. Entonces, estos seres se les llama personificados porque cuando nosotros oímos su nombre, los identificamos rápido y los distinguimos del resto de los demás, aunque no existan en forma material en nuestra realidad. Un ejemplo es este. Mi Pokémon favorito es Pikachu. Aquí escribí el nombre con inicial mayúscula porque, bueno, es un ser personificado que solo con decir esto, pues yo ya lo ubico, ¿verdad? Ya me lo imagino, ya sé de quién estoy hablando. Muy bien. ¿Algún otro ser personificado que ustedes conozcan? Goku. Goku, muy bien, así es. También. ¿Qué más? Luffy. Luffy, muy bien. No recuerdo muy bien cómo se escribe, pero vamos a dejar por acá. Hablemos de otro que conocemos un poquito más, todos, que es este. Bob Esponja, ¿verdad? Para los que no son fanáticos del anime, pues tenemos a Bob Esponja. Si yo escribo la palabra esponja con minúscula, como lo estoy haciendo por acá, pues es un sustantivo común. Si yo digo esponja, pues yo me puedo imaginar distintos tipos de esponjas y de repente para lavar el carro, para lavar los trastos, para bañarme, qué sé yo, ¿verdad? De este modo. Pero si yo escribo Bob Esponja y luego con mayúscula, ya estoy distinguiendo que estoy hablando del personaje de la serie animada, ¿verdad? Entonces, ese es un ser personificado. Y tanto nombres de personas, animales o de seres personificados los voy a escribir con inicial mayúscula. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está claro. Muy bien, gracias. Continuemos entonces. Regla número 3. Con los nombres propios de lugares, pueden ser calles, colonias, países, montañas, etc. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. En la colonia Los Pinos, dice. Aquí
lo escribí con mayúscula porque así se llama la colonia, Los Pinos. Entonces, para distinguirla de un sustantivo común, pues lo voy a escribir con inicial mayúscula. También nos dice, habitan muchos extranjeros procedentes de Puerto Rico. También lo estoy marcando con inicial mayúscula porque estoy hablando del nombre de un país. Entonces también los nombres de países se deben escribir con inicial mayúscula. Aquí tengo otro ejemplo. Dice, el mar Caspio. Así se llama, mar Caspio. Entonces, le tengo que escribir inicial mayúscula porque es su nombre propio. Se encuentra entre, como es el nombre de continentes, escribo con mayúscula, Europa y Asia, de esta manera. Esto es lo correcto, pero hay algunos que por desconocimiento, por pereza, por diferentes motivos, escribimos así. Che, ¿verdad? Y esto no es correcto, porque entonces aquí ya me puedo estar refiriendo a algo diferente, algo que no es el departamento. Hay casos en los que sí se dan, como por ejemplo, vamos a ver por acá. Acá en Santa Cruz del Quiché hay una colonia que se llama Los Celajes. Si yo escribo el nombre así, entonces, cuando digo los celajes, pues me voy a estar refiriendo específicamente al fenómeno que se da en el cielo cuando las nubes se ven rojas, ¿verdad? Por la luz solar. Pero si yo lo escribo con inicial mayúscula, entonces aquí ya me estoy refiriendo a la colonia que está pues en la zona 4 de Santa Cruz del Quiché. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando escribimos con mayúsculas o con minúsculas, porque a veces sí varía el significado que le estoy dando a una oración. Muy bien. Esa es la regla número 3. Regla número 4. En la regla número 4 vamos a ver los nombres de productos y de marcas comerciales. Leamos el ejemplo. Dice, en los comerciales de televisión anuncian productos como el dentrífico Colgate, el jabón Palmolive, los televisores Philips y el automóvil Hilux. Entonces, todo lo que está con mayúscula son nombres de productos o de marcas comerciales y como hay que distinguirlos del resto de los demás elementos, los tengo que escribir con inicial mayúscula. Entonces, para eso se utiliza la mayúscula en estos casos, para diferenciarlos del resto. Por ejemplo, pingüinos. Escribo pingüinos, pensamos en los animalitos, ¿verdad? Pero si lo escribo con mayúscula, probablemente me esté refiriendo al producto, ¿verdad? Los panquecitos que son de chocolate con relleno de crema. Entonces, ahí ya estoy haciendo yo la distinción entre algo común y algo que es propio, algo que se diferencia del resto. Entonces, todo lo que son nombres de productos y de marcas comerciales, los voy a tener que escribir siempre con inicial mayúscula. Muy bien, continuamos. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda con estas reglas que hemos visto? Todo claro. Ok. Todo está claro, señor. Muy bien. Todo claro, señor. Ok. Sigamos entonces. Regla número 5. La regla número 5 establece que hay que escribir con mayúscula en la primera letra. Ojo, solo la primera letra de los títulos de libros, revistas, periódicos, artículos, películas, canciones, programas
historias, todo ese tipo de situaciones, entonces los vamos a escribir con inicial mayúscula, pero solo la primera letra. Leamos el ejemplo. Mientras veían en la televisión la telenovela, aquí está el nombre de la telenovela, los ricos también lloran. Paco hojeaba revistas como Muy Interesante, Contenido o algún periódico. Entonces, aquí estoy escribiendo el nombre de 2 revistas, el nombre de una telenovela con inicial mayúscula, pero solo la primera letra. Hay algunos que dicen, señor, pero es que en los libros a veces está escrito todo con mayúscula. Cuando uno ve la portada y está todo en mayúscula. ¿Por qué? Lo que sucede es de que como eso ya es un trabajo mucho más estético, se hace por eso, como para que se vea más bonito, más llamativo. Pero eso no quiere decir que ortográficamente vaya a ser correcto, sino que solo se hace para pues llamar más la atención. Pero si nosotros lo escribimos en algún nuestro trabajo o algo así, pues lo tenemos que hacer correctamente. Solo la primera letra. Ok. Por ejemplo, díganme ustedes el nombre de algún libro o película. Una novela, señor. ¿También? Alicia en el País de las Maravillas. Ok, muy bien. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País. Señor, Dígame. al diablo con los guapos y digamos de una novela. Ajá, también. Shrek. ¿Puede? Ok, vamos a tomar primero esta. Aquí solo escribí la primera letra con mayúscula. Todo lo demás, se dan cuenta, lo escribí en minúsculas porque esa es la norma. Pero ¿qué sucede si dentro del nombre del libro, de la película, de la novela, aparece, por ejemplo, un nombre propio de alguna de las reglas que ya vimos? Por ejemplo, hay un libro del escritor Paulo Coelho que se llama En el río Piedra me senté y lloré. Entonces, así se llama el libro. En el río Piedra me senté y lloré. Aquí nos está dando el nombre propio de ¿qué? De un río. El río Piedra, acá. Entonces, piedra también lo estoy escribiendo con mayúscula porque estoy siguiendo una norma o una regla que ya anteriormente había visto. Entonces, siempre hay que ir respetando eso. Lo mismo si apareciera el nombre de una persona. Por ejemplo, hablemos de la obra Romeo y Julieta. Entonces, Romeo está bien porque es la primera letra del título. Pero Julieta lo escribí con mayúscula porque es el nombre propio de una persona. Entonces también hay que respetar esas normas cuando van incluidas dentro de los títulos que nos dice acá. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan? Todo claro, señor. Ok. Continuamos entonces. Vamos a la regla número 6. Nombres de compañías, instituciones, asociaciones, sindicatos, clubes, grupos políticos o religiosos. Estos también los vamos a escribir con inicial mayúscula. Veamos acá el ejemplo. Nos dice, por ejemplo, acá, a la nueva ley aprobada por el Congreso de la Unión, este es el nombre de un grupo, ¿verdad? Congreso de la Unión. Entonces lo estoy escribiendo con mayúscula. Así. Se opone la sociedad Amigos del Mundo, porque considera que deteriora el medio ambiente. Entonces, esta sociedad o asociación Amigos del Mundo también lo escribo con mayúscula porque ese es el nombre que tiene la sociedad. Lo mismo sucede con entidades o instituciones públicas
o también privadas. Por ejemplo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Solo que acá sucede algo. A diferencia de la regla anterior, aquí sí se escribe con mayúscula inicial las palabras que componen al nombre. A excepción, por ejemplo, de artículos como el, la, los o también de. Entonces todo esto no se escribe con mayúscula. De ahí el resto de lo que compone el nombre sí se escribe con inicial mayúscula. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ejemplo, también tenemos el nombre del instituto donde ustedes estudian. Instituto Privado Técnico Industrial Quiché. Entonces, ahí también ya tengo el nombre de esta institución, en este caso privada. Y si se dan cuenta, a cada una de las palabras que conforman el nombre, la estoy escribiendo con inicial mayúscula. Y esta es la forma correcta entonces de escribir estos nombres. Siguiente regla. Nombres geográficos o astronómicos, podríamos decirle, como planetas, estrellas, constelaciones, puntos cardinales, etc. Ejemplos. La Tierra es redonda. Aquí lo estoy escribiendo con mayúscula, Tierra, porque estoy hablando de ¿qué? Del planeta. Pero si yo quiero decir alguna otra situación, como por ejemplo, traía mucha tierra en los zapatos. Entonces aquí ya me estoy refiriendo a la sustancia o a la tierra como la sustancia compacta que encontramos nosotros en el suelo. Entonces lo voy a escribir con minúscula porque me estoy refiriendo a esto, a esa sustancia. Mientras que tierra es con mayúscula. Lo mismo sucede acá. El Sol es una estrella de nuestra galaxia. También estoy escribiendo Sol con inicial mayúscula porque es el nombre de una estrella. Entonces, como es un nombre propio, se escribe con mayúscula. No sucede lo mismo cuando escribo algo como esto. El sol quema, porque aquí no estoy hablando tanto del sol como de los rayos solares. Lo que pasa es que nosotros utilizamos sol cuando decimos es que hay mucho sol. No es que haya mucho o poco sol, sino que hay una mayor cantidad de rayos solares ingresando a nuestra atmósfera. Entonces, a eso nos referimos, pero como es más fácil decir hay mucho sol, entonces lo utilizamos así. Entonces habría que escribirlo con minúscula, porque no hablamos específicamente del sol, sino nos estamos refiriendo a los rayos solares. Regla número 8. Con títulos, cargos, apodos, dignidades y algunos nombres colectivos. Cuando digo títulos, no me refiero al título de un tema, sino me refiero a títulos profesionales como el de doctora, el de licenciado, el de arquitecto, etc. Entonces, ese tipo de títulos los tengo que escribir con inicial mayúscula. Vamos a ver este ejemplo. Dice, al rector está con mayúscula porque es un cargo, un puesto. De la dirección general, también está con mayúscula porque está refiriéndose al cargo que ocupa una persona. Le gusta que los estudiantes le den el título de su excelencia. Esta es una dignidad, podríamos decirlo. Es como, por ejemplo, con los reyes o reinas, que se le dice su alteza. Entonces, lo mismo es acá con su excelencia. Y esas dignidades se tienen que escribir con inicial mayúscula. Según se acostumbra en algunas instituciones como la Iglesia Católica, que es un grupo, ¿verdad? Un nombre colectivo, una institución
Entonces también lo tengo que escribir con inicial mayúscula. Muy bien. Y por último, vamos a la regla número 9. Los nombres de los días, de los meses y de las estaciones del año cuando indiquen una fecha histórica o memorable. Es decir, que los nombres de los días y de los meses, también de las estaciones, se escriben con minúscula. Esa es la regla general, se escriben con minúscula. Se van a escribir con mayúscula solo cuando sea algo importante. Por ejemplo, 15 de septiembre. Aquí septiembre está escrito con inicial mayúscula porque, como estamos hablando del Día de la Independencia, o sea, es un hecho, una fecha histórica o memorable. Entonces, se escribe con mayúscula. Lo mismo sucede aquí en, por ejemplo, Viernes Santo. Señor, ¿podrías explicar de nuevo la regla? Ok, la regla, ¿esta o la anterior? Bueno, vamos a ver ahí que compañera tiene problemas con la conexión. Muy bien. Les decía entonces que por norma general, los nombres de los días y de los meses se escribe con minúscula, pero se van a escribir con mayúscula cuando sean fechas importantes o fechas históricas, como el Día de la Independencia, o, por ejemplo, cuando decimos nosotros Viernes Santo, que es pues una festividad religiosa de la Semana Santa. Entonces, como es una fecha importante, es algo relevante, lo voy a escribir con mayúscula. Si yo quisiera escribir el día y el mes de la fecha de hoy, lo tendría que hacer de esta manera. Lunes 17 de mayo. Si se dan cuenta, lo estoy escribiendo con minúsculas porque hoy no hay una fecha que sea histórica o una fecha memorable para nosotros. Entonces quedaría de esta manera. Y bien, estas son las 9 reglas del uso de las mayúsculas. No sé si estamos bien hasta acá. Señor, entonces ahí en la, bueno, en la primera letra que inició no hay que eh, hacerlo con mayúscula. Si lo estoy utilizando dentro de una oración, no es necesario. Por ejemplo, voy a completarla. Hoy es lunes 17 de mayo. Entonces, como no está iniciando la oración, entonces quedaría de esta manera, ¿verdad? Con minúscula. Ahora bien, si está iniciando directamente con la palabra lunes, sí la voy a escribir con mayúscula, pero no porque sea un día de la semana, sino porque es la primera palabra que está al iniciar el texto. No sé si me entienden ahí. Sí, señor. Ok. Entonces, como les digo, siempre hay que ir viendo, tener mucho cuidado con el uso de las mayúsculas, de cómo es que se tienen que utilizar. ¿Alguna otra duda? De acuerdo. Únicamente vamos a pasar ahorita a la tarea. La tarea es bien fácil. Acá está. Lo único que tienen que hacer ustedes es copiar estas 6 oraciones que están acá, nada más, y completar los espacios estos en blanco con las letras que están acá. Ya de una vez dentro de paréntesis dice, por ejemplo, aquí falta una M y aquí una M, aquí falta una M, una A, una J y una P. Pero ¿cuál es la dificultad, podríamos decir acá? Que ustedes tienen que determinar o tienen que escribirla si es en mayúscula
o si es en minúscula. O sea, ustedes tienen que decidir si estas letras que están acá las van a escribir en minúscula o en mayúscula, siguiendo las reglas que vimos el día de hoy. Ok. ¿Estamos bien con la tarea o tienen alguna duda? Estamos bien, señor, gracias. Estamos bien todos ahí. Enseño. Muy bien, de acuerdo. Estamos bien, señor. Ok, gracias. Muy bien, chicos, entonces con esto finalizamos la clase del día de hoy.